Hola, que la gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos aquellos que están escuchando esta enseñanza que se va a dar. Y quiero dirigirme en esta hora especialmente a todas las personas que en el transcurso de un año desde que empezamos con el primer video ha crecido en gran número. No quiero mencionarlo porque en realidad no tiene ningún propósito el decirlo, porque sabemos que el número de los hijos de Dios está contado por Él. Él es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Así que de manera que el que les habla, siervo inútil del Señor Jesucristo, está aquí simplemente para agradecer con todo el corazón a todas las personas que me han escrito y que han agradecido y me han contado testimonio a través del Facebook, en YouTube. Aprecio muchísimo sus palabras porque son la contestación a las oraciones y es una especie de confirmación que Dios me da para saber que el encargo que nos ha dado está llegando a todas aquellas personas que tienen que llegar. No estamos aquí para convencer a nadie, no estamos aquí para discutir con nadie. Creemos que el que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios, y no quiero decir que el que no nos oye está condenado, simplemente no ha llegado su momento quizás. El Señor Jesucristo cruzó el mar de Galilea, llegó a una región de Gadara, y esos gadarenos, después que experimentaron un milagro de liberación de un hombre que lo conocía todo el mundo, el famoso endemoniado de Gadara, este hombre, al ser liberado totalmente, y sabemos la historia de los cerdos que se precipitaron al mar y toda la historia, el punto es que toda esa ciudad, en todos sus contornos, salieron y le dijeron al Señor Jesús: vete, no te queremos. Y cuando este hombre endemoniado le rogaba para que viniese con él, el Señor Jesucristo le dijo no. O sea, alguien dirá: wow, alguien que quiere seguir al Señor, el Señor le dice no. Es que Él le dijo: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la Biblia dice que él fue y contó las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en ese momento ni al mismísimo Señor Jesús lo querían escuchar. Y entonces se podría decir también: el que no oye no es de Dios. Pero no es que estén condenados, sino que no es su momento, no es su tiempo. Así que esto, agradecido nuevamente a todas aquellas ovejas del Señor Jesucristo que han escuchado su voz, no la mía, la voz del Señor Jesucristo. Y la voz del Señor Jesucristo es su palabra misma. Así que en esta hora vamos a empezar una enseñanza que me parece que va a ser histórica. Y repito, histórica no porque el que les habla tenga algo de valor para hacer cosas históricas, sino que la gracia de Dios en mí ha producido un entendimiento de su palabra acerca de un tema muy importante que, como lo dije al principio, yo mismo como cristiano evangélico por 35 años, habiendo echado fuera demonios, viendo sanidades, hablando en lenguas y predicando en las calles y todo, el Señor tuvo misericordia de mí, me salvó, nací de nuevo y me dio entendimiento de muchas cosas, y entre las cosas que vamos a enseñar es este tema que se llama la verdad del reino de las tinieblas. ¿Y por qué digo con este título, la verdad del reino de las tinieblas? Porque vamos a aprender aquí, por ejemplo, la diferencia entre los ángeles caídos y los demonios. Porque no es lo mismo. Los ángeles caídos están en un lugar, los principados y potestades en los lugares celestiales están en otro, y las serpientes y escorpiones, o los demonios que buscan lugares de reposo donde reposar y van por lugares desiertos y viven en los sepulcros. Lo que estamos hablando es que son diferentes niveles. Unos no están en el mismo lugar que el otro. Unos están en la tierra y otros están en los lugares celestes. Vamos a aprender cuál es el origen de todo este reino tenebroso, dónde empezó. Y vamos a poner una especie de introducción con el libro de Job. Yo quería traer al conocimiento de todos ustedes, después de estar indagando, por ejemplo, la palabra Satanás o Satanás en la Biblia, al menos en esta Reina Valera 60, y uso esta Reina Valera porque
porque hay concordancias de la Reina Valera, hay diccionarios y todo, y me guío. No es que esta sea la perfecta, pero es una manera de estudiar y guiarme en las palabras originales. Entonces, en esta Biblia, la palabra Satanás se repite 14 veces en el libro de Job. Luego baja a 8 veces en el libro de Apocalipsis y luego va bajando en tercer lugar Lucas. En el libro de Lucas habla 6 veces, o sea, 14 en Job, 8 veces en Apocalipsis, 6 veces en Lucas y de ahí va bajando, 5, 3, 2 y va bajando. Pero me concentro en los 3 primeros y el que bate el récord es el libro de Job, donde se le menciona por nombre 14 veces. ¿Por qué quiero decir esto en este momento? Porque si la Biblia menciona el nombre de Satanás 14 veces en el libro de Job, es porque algo tiene que suceder ahí. Y vamos a empezar con esta introducción en el libro de Job. Entonces, Job, no vamos lógicamente a leer todo el libro de Job, ni todo, sino que están en sus casas y como buenos bereanos, escudriñen si lo que se les está diciendo de aquí efectivamente está en las Escrituras, porque uno es nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, y uno es nuestro Señor. Así que simplemente somos siervos del Señor, declarando y enseñando su palabra tal y cual fue inspirada, como lo dijo, a quien lo dijo y con el intento que lo dijo, y no como nosotros queremos interpretarlo, como muchos que han llenado con diferentes doctrinas. La Biblia los llama los sensuales, que no tienen el espíritu. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, John Nelson Darby, que vivió por los 1800 y por los 1830 vino con la teoría del dispensacionalismo, o sea que dividió por dispensaciones el tiempo de la iglesia. Ahora, y esa enseñanza nació con este hombre. Y cuando tú estudias la vida de John Nelson Darby, si tú estudias su vida, te vas a dar cuenta que un hombre que no tenía el espíritu, era un hombre teólogo, muy intelectual, pero hasta el día de hoy se sigue con la misma creencia o enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, este señor John Nelson Darby es el padre del dispensacionalismo, lo pueden buscar, y el discípulo de él fue el famoso Cyrus Scofield, el de la Biblia Scofield, por los 1900, y ahí podemos seguir adelante, que simplemente la iglesia, entre comillas, está repitiendo enseñanzas que nacieron de gente que no tenían el espíritu. Como dice la palabra de Dios, los que causan divisiones en el cuerpo de Jesucristo, los sensuales. Y lo decimos con mucho respeto sin menospreciar a nadie, pero hemos entendido por las mismas Escrituras que solamente el Espíritu de Dios puede revelar las cosas de Dios. Y nosotros sabemos que hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Ya lo hemos explicado. Por los frutos se conoce al árbol, y una fuente no puede producir agua dulce y salada a la misma vez. Así que vamos a empezar con este tema, que lo vamos a dividir probablemente en 2 partes, que se llama la verdad del reino de las tinieblas, y dijimos que vamos a empezar en Job. ¿Por qué? ¿Por qué Job? Porque ahí es donde es el primer lugar donde se menciona más al enemigo de Dios, el opositor, el engañador, Satanás. Primero, no fuese su nombre. El nombre que tuvo este enemigo de Dios fue Lucifer, que significa dador de luz. Entonces, todos sabemos más o menos la historia de Job. Cuando empieza el primer capítulo, dice en el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, entre los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y ahí empezamos con la historia. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová: de rodear, circular la tierra y de andar por ella. Entonces ahí empezó la conversación, y para avanzar pasan cosas. Y en el segundo capítulo dice la Biblia en el verso 1: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. O sea, no vino con ellos, vino entre ellos.
a presentarse. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí por las Escrituras que Satanás tiene acceso al cielo, tiene acceso a estar en la presencia de Dios. Eso no lo digo yo, está escrito allí. Entonces vamos a empezar con esta verdad donde se menciona esta verdad, esta conversación en Job capítulo 1 y 2, y luego vamos a ver todo lo que le viene a Job en su vida, de su familia, de sus negocios, hasta en su propia vida. Entonces empiezan los famosos amigos de él, Elifaz temanita. Tenían varios amigos, 3 de ellos, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamita. Estos 3 comienzan a hacer una disertación, y voy avanzando así rápidamente en Job capítulo 3, 4, 5, 6, y respondió Bildad suita y dijo. Capítulo 9 respondió Job y dijo. Y entonces capítulo 11 respondió Zofar naamita y dijo. Capítulo 12 respondió entonces Job diciendo. Capítulo 15 respondió Elifaz temanita y dijo. Capítulo 16 respondió Job y dijo. Capítulo 18 respondió Bildad suita y dijo. Capítulo 19 respondió entonces Job y dijo. Y podemos leer y vamos a ver capítulo 20, verso 1, respondió Zofar naamita y dijo. Una disertación de un razonamiento humano, natural y honesto de los hombres acerca de cosas profundas, cosas del mundo espiritual, cosas del más allá, si se puede decir, del entendimiento al nivel terrenal. Y ellos estaban hablando y hablando. Capítulo 22 dice, respondió Elifaz temanita y dijo. Y el 23 respondió Job y dijo, porque Dios estaba callado en todos estos capítulos. Capítulo 25 respondió Bildad suita y dijo. 26 respondió Job y dijo. 27 reasumió Job su discurso y dijo. Y entonces el capítulo 29 dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo. O sea, lo que estamos hablando acá, que para el colmo, apareció un cuarto, porque todos estos eran 3 viejos, barbones supongo, hablando y disertando con Job porque querían encontrar una falta, porque ellos sabían que por ahí tenía que haber habido algo. Cuando Dios dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un varón perfecto, librado, o sea, que es librado de todo mal, temeroso de Dios, dice el Señor? El mismo testimonio de Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No hay otro, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Varón perfecto y recto, lo dijo Dios. Y entonces, para colmo, después de esos 3 viejos entra uno joven que se creía mejor y más inteligente que los viejos, porque estaban anticuados, parece. Dice, el famoso Eliú entra a tallar en el capítulo 32 de Job. Dice, cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquiel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. También se encendió a sí mismo en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y entonces respondió Eliú, hijo de Baraquiel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Y entonces él empieza ahí con su tremenda opinión, el capítulo 32 de Job, y sigue con su opinión el 32, el 33 sigue hablando, el 34 además Eliú dijo, y empezó el joven, el 35 dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo. El 36, capítulo 36, añadió Eliú y dijo. Y para esto Dios simplemente sentado en su trono, escuchando todo. Y por supuesto miles y millones de ángeles a sus órdenes, a los pies, en cada uno en su sitio, escuchando todo, como testigos. Hasta que Dios mismo rompe su silencio. Y lo podemos ver dónde rompe el silencio en el capítulo 38. Después de muchísimos, creo, y por favor, más o menos, si me equivoco por un texto, un número, por favor, comprendan. Estamos aquí.
más o menos después de 35 capítulos, Dios rompe el silencio. Entonces, en el capítulo 38 de Job, de esta manera rompe el silencio Dios, después de haber escuchado a esos 3 viejos y un joven que se creía más sabio que los viejos. Con mucha paciencia, entonces Dios rompe el silencio y dice, capítulo 38, verso 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, 2 puntos, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Lo dice ahí, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Así, con esas palabras rompe Dios el silencio. ¿Quién es ese que oscurece? Oscuridad viene de tinieblas, oscuridad viene de un velo, de ignorancia, de rebeldía. Y Dios dice, ¿quién es ese? Está hablando de un ser, de una persona. ¿Quién es ese que oscurece, entenebrece? ¿Qué cosa? El consejo, la verdad, la palabra, la realidad. Y entonces no vamos a leer todo, pero ahí le dice a Job, ciñe como varón tus lomos, o sea, en otras palabras, ajusta tus pantalones, agárrate bien, porque vas a ir en un ride, como se dice, esos juegos, montañas rusas, porque te voy a llevar en un ride de conocimiento, porque hay muchas cosas que no entiendes. Y lo primero que le dice a Job, Dios, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y esa es una palabra que vamos a traerla aquí en esta noche, porque vamos a ver que es muy importante que sepamos en dónde nace el origen de Lucifer, cuándo fue creado, en qué momento se revela, para poder entender en la línea del tiempo dónde estamos parados, porque si no, no vamos a entender. Y vamos a ver aquí que una cosa muy diferente es la fundación del mundo y otra cosa muy diferente es antes de la fundación del mundo. La Biblia habla claramente de 2 tiempos diferentes, desde antes de la fundación del mundo y en la fundación del mundo. Son 2 cosas diferentes y estamos viendo acá que rompe el silencio Dios diciendo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Agárrate los pantalones, súbetelos, amárratelos bien, vamos en un ride. ¿Qué le dice? ¿Dónde estabas tú, Job, hombre? Porque Dios dijo, es un hombre recto y perfecto en la tierra. Y le dijo a él, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Vemos ahí un aspecto muy importante, o mejor dicho, 2 puntos importantes. Número 1, la fundación de la tierra. En el momento que la funda, la realidad de un hombre creado sobre esa tierra y el tema angular y la raíz del asunto, que es Dios revelando a Job quién es ese que oscurece el conocimiento. Y ese es Satanás. Entonces Dios empieza a darle una preparación primero a Job para revelarle quién es ese que oscurece el conocimiento. Y ahí lo pueden leer. Entonces empieza Dios diciendo, ¿quién ordenó sus medidas de la tierra? ¿Quién extendió sobre ella un cordel? Así como construyendo. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí podemos ver que las estrellas que uno ve son realmente los hijos de Dios. Entonces, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba? Y etcétera. Podemos ver, ustedes lo pueden leer ahí. Y entonces, el Señor lo va preparando. Todo el capítulo 38 lo prepara. El capítulo 39 lo sigue preparando. Y el capítulo 40, entonces, dice, además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto. Entonces, lo único que habló Job en ese momento, que después que Dios rompe el silencio y le comienza a preparar para la revelación de aquel que oscurece el entendimiento, es donde dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo en mi boca, sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé.
aún 2 veces, mas no volveré a hablar, porque se dio cuenta que todo lo que dijo, estaba hablando cosas que no entendía. Dijo, pongo mi mano, no quiero hablar. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Entonces vuelve a decirle las mismas palabras y lo lleva a otro nivel de preparación y empieza allí en el capítulo 40 la revelación del famoso Leviatán, Behemoth, serpiente antigua, el dragón, como dice Apocalipsis, Satanás, la serpiente antigua y el dragón. Vemos allí la serpiente antigua y el dragón descrita en el capítulo 40 y 41 del libro de Job. Por ejemplo, dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. O sea, el cual hice como a ti. ¿Qué significa eso? Que lo creó. Versículo 17 dice, su cola mueve como un cetro. ¿Sabe que la figura del dragón, el dragón tiene una cola? Versículo 19 dice, él está hablando de aquel que oscurece el consejo con palabras de sabiduría. Está hablando de Satanás. Ese es el tema. Dice el versículo 19 y vamos a establecer este fundamento. El fundamento que queremos poner es la palabra como la verdad. Y acá dice que él, o sea, Satanás, el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, él es el principio de los caminos de Dios. La Biblia dice que Jesucristo creó todas las cosas, sean principados, potestades, visibles e invisibles. O sea, lo invisible no significa que no existe, lo invisible significa que no se pueden ver con los ojos naturales, pero son cosas bien reales y que existen. Por eso dice la Biblia, sean tronos, sean dominios o sean principados. O sea, lo visible o invisible, sean tronos visibles o tronos invisibles, sean principados visibles o principados invisibles, reyes visibles, reyes invisibles. Entonces, estamos viendo acá que el Señor Dios Todopoderoso dice, Él es el principio de los caminos de Dios. Él fue el primero que fue creado. Vamos a establecer eso ahí. Satanás fue el primer ser que Dios creó, el primer ser racional, digámoslo así. El primer ser racional que Dios crea es Lucifer. Entonces, y ahí seguimos con el capítulo 40, dice por ejemplo el capítulo 41 verso 5, describiendo al dragón, dice, jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tu niña, o sea, como tiene alas. Versículo 14, ¿quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. O sea, si podríamos ver en una enciclopedia como la figura de un dragón, estaremos viendo esta descripción. La gloria de su vestido son escudos fuertes, tiene como unas escamas. El capítulo 41, verso 18 dice, con sus estornudos enciende lumbre, o sea, enciende fuego. Con un estornudo, bota fuego. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo. Su aliento enciende los carbones. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Su corazón es firme como una piedra. ¿De qué está hablando, Dios mío? ¿De qué está hablando? Está hablando de Satanás, que Dios lo crea en el principio, como dice el verso 19, Él es el principio de los caminos de Dios. O sea, cuando Dios empieza a caminar, a crear, Él es el principio. Y para que si alguien tiene alguna duda de que esto se refiere a lo que se está hablando, la Biblia interpreta la Biblia. No podemos ir en contra de la verdad, sino por la verdad misma. Si alguien tiene duda, puedes chequearlo ahí. Y la conclusión de la palabra de Dios termina diciendo, así termina la revelación. Capítulo 41, verso 33 y 34. Dice, voy a leer desde el 31. A servir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. O sea, sobre la tierra no hay nadie que se le parezca. ¿De quién está hablando? De Lucifer, de Satanás.
Y versículo 34 dice, menosprecia toda cosa alta, punto y coma, es rey sobre todos los soberbios. Ahí es la culminación, el clímax de la revelación de Dios a Job, y termina diciendo, Él es rey sobre todos los... ¿Quién es el rey de los soberbios? Entonces, así termina el clímax de la revelación que Dios le da a Job, de lo que le había acontecido realmente en el capítulo 1 y capítulo 2. 30 y pico de capítulos, casi 40 capítulos adelante. Y que sus 3 amigos disertaban y hablaban y no tenían la menor idea de lo que están hablando. Y la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos, y yo incluido, porque lo he dicho muchas veces, yo era un cristiano evangélico por 35 años. He echado fuera demonios, hablado lenguas, predicado en la calle, he estudiado en seminarios bíblicos teológicos y hermenéutica y homilética y teología sistemática y todo lo que se puedan imaginar. Y por supuesto había leído a John Nelson Darby y Scofield y toda la historia, y no tenía la menor idea de lo que está haciendo. Hasta que Dios tuvo misericordia, me llamó, nací de nuevo, me dio su espíritu y me abrió el entendimiento para comprender lo que está ahí. No hay nada nuevo, todo está allí. Pero sin el entendimiento del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, como dice Filipenses 1:19, no podemos ver. Y fíjense lo que responde Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y dice, ¿cómo Job rompe su silencio al escuchar esa revelación? Versículo 3, Job diciendo, lo mismo que dijo Dios, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, las mismas palabras con que Dios rompió su silencio en el capítulo 38, después que Dios le revela y le dice que Él es el rey sobre todos los soberbios, Job rompe su silencio y también dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo estaba hablando lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que sucedió con este siervo inútil del Señor Jesucristo. De oídas había oído. Oh sí, yo predicaba y creía que estaba en la verdad. El rapto, oh sí, el rapto viene y el que no está preparado, y bueno, viene el anticristo y después va a marcar a los pobrecitos y van a tener que morir porque si no se van al infierno. O sea, hay que el padre y luego el hijo, bueno, ¿dónde está el hijo? Sentado aquí. O sea, ¿y a quién le oro? Salió un libro, buenos días Espíritu Santo. Ay, Dios mío, yo también quiero comprar ese libro, buenos días, porque ¿quién no quiere hacer todas esas cosas lindas? Hay que hablar con el Espíritu Santo. Y yo decía entre mí, Dios mío, pero ¿y el Padre? O sea, Dios mío, bendito sea tu nombre. Este servidor simplemente ha sido llamado por la bendita misericordia de Dios para que sin filtros, sin ataduras, sin compromisos, pueda yo declarar su verdad tal y cual. ¿Por qué? Porque Él tiene que sacar lo escondido y lo oculto antes que Él venga. Él dijo, no hay nada encubierto, no hay nada oculto que no haya de salir a luz y de saberse antes que Él venga, porque sería injusto que el mundo no sepa la verdad. Por eso la Biblia en Corintios, Pablo dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién es la serpiente? Estamos hablando del mismo. Estamos hablando de este tema. Me temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, vuestros sentidos sean también extraviados de la sincera fidelidad de la palabra de Dios, que es Jesucristo. Entonces estamos hablando del tema. ¿Cuál es el tema? La verdad del reino de las tinieblas. Y vamos a empezar diciendo que no se puede entender si es que no lo vemos en la línea del tiempo. Y para eso voy a ir a la pizarra y vamos a dibujar gráficamente de una manera más didáctica de lo que estamos hablando. Hay mucha información y
Vamos a ver cómo el Espíritu, o mejor dicho, vamos a confiar que el Espíritu de Dios nos dé la sabiduría de lo alto, porque de Él viene toda sabiduría, todo don, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que estamos yendo para allá. Bueno, entonces estamos en este tema, la verdad del reino de las tinieblas. Ya vimos lo del libro de Job y vimos la revelación que Dios le da a Job después de estar en silencio por 35 capítulos. Y Job responde a esa revelación con la misma palabra de Dios. ¿Quién es ese que oscurece el consejo, la palabra, la sabiduría, la verdad, la luz con palabras de tinieblas? Y ese es Satanás, el que fue antes Lucifer. Y para entender el reino de las tinieblas tenemos que entender que en la línea del tiempo hubo un momento que en la línea de la eternidad hubo un momento al que vamos a llamar la fundación del mundo. Es muy importante. Acuérdense que Dios le dijo a Job, cuando empieza a prepararlo para la revelación, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces, la fundación del mundo, ese es un punto. Y de aquí para atrás y de aquí para adelante. Vamos a ver, la Biblia dice que Satanás fue el principio de la creación de Dios, que para él en su creación ya estaba preparado el lugar donde iba a vivir, sus tamboriles, sus vestidos. Prácticamente él era el sello de la perfección, dice su palabra, que era un ser bello, lleno de sabiduría, querubín protector. Dios le había dado el derecho, el privilegio de ser un protector. Alguien dirá: ¿protector de qué? Dios no necesita que lo protejamos. Ok. Satanás fue creado, o Lucifer, no sé si aquí, Lucifer fue creado antes de la fundación del mundo. Esto es lo que se llama antes de la fundación del mundo. De aquí para acá es prácticamente es lo que le llamamos la creación terrestre, vamos a decirlo así. De esta línea es la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo y en la fundación del mundo, y luego lógicamente vamos a ver aquí que aquí vino el Cordero. Cuando Juan dice el Cordero de Dios. El Cordero de Dios en este punto. Y nosotros estamos después de Cristo. Entonces, vamos a ver aquí por las Escrituras que, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, 35, os lo voy a leer de esta manera. Mateo 13, 35 dice: para que se cumpliese, está hablando el Señor Jesucristo, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas
mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Declararé cosas escondidas ¿a partir de qué punto? A partir de este punto. Desde la fundación del mundo. Otro versículo, por ejemplo, Mateo 25:34 dice, entonces el rey, hablando del Señor Jesucristo también, Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuándo fue preparado el reino para los hijos de Dios? Desde este punto fue preparado, en ese momento. Entonces, Hebreos capítulo 4, verso 3. Y si alguien quiere saber estos videos, bueno, retroceda el video para ganar tiempo y no estar escribiendo todos los versículos. Vamos a Hebreos capítulo 4, 3, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, o sea, las obras de Dios, dice, estaban acabadas desde la fundación. ¿Cuándo se acabaron sus obras? Cuando Él dijo, acabé mis obras y descansó en el séptimo día. Cuando Él dijo, acabé mis obras, el ejército del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que ellos hay, se acabó. No hago más animales, no hago más hombres. Por eso que Él tuvo que salvar una familia de seres humanos y pareja de animales, porque Él dijo, acabé. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo las obras suyas están acabadas? Desde la fundación del mundo. Este es el punto. Pero la Biblia también habla otro término que es desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 17, verso 24 dice, Padre, hablando el mismísimo Señor Jesucristo, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo hablando al Padre, dirigiéndose, y ya hemos enseñado a qué significa eso. El Dios despojado, diciendo, voy a ir otra vez a mi posición original. Y lógicamente es desde antes de la fundación del mundo. Dios vivió una eternidad antes de crear a Lucifer. Él es el principio de los caminos. Cuando Él ya empieza a tener una relación, se podría decir, con su creación. Vamos a dar otro versículo. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, que Dios nos escogió en Jesucristo, en Él. O sea, dice, Dios nos escoge en Él, o sea, en Él mismo, antes de la fundación. ¿Dónde está la fundación del mundo? Aquí. ¿Dónde nos escoge Dios? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ¿qué está sucediendo entonces? En esta parte, de este punto para atrás, han sucedido varias cosas. Lucifer es creado. Dios está en toda su gloria, ¿no es cierto? Y otro punto más, dice en Efesios 1:4, que el deseo de Dios que nos escoge desde antes es porque, ¿qué pasó antes de la fundación del mundo para que Él nos haya escogido? Para que seamos santos y sin mancha. Quiere decir que hay una relación en el punto de antes de la fundación del mundo y una rebelión. Porque si Él nos escoge antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha, es porque había mancha y pecado. ¿Cuándo había mancha y pecado? Antes de la fundación del mundo. Entonces, vamos a dar un último versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿qué estamos hablando de este tema? Estamos hablando desde antes de la fundación del mundo. De aquí para acá
y en la fundación del mundo de aquí para acá. Ahora, ¿qué aprendemos con esto? Vamos a ir a las Escrituras. Esta es la parte 1 y vamos a ver muchas cosas importantes que tenemos que entender. Una de ellas es la diferencia, por ejemplo, de principados y potestades en los lugares celestiales y los demonios. Bueno, cuando Dios crea en la fundación, vamos a ver si lo ponemos así. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, ¿cuándo crea los cielos y la tierra? Cuando la tierra es fundada, tiene fundamentos, tiene columnas, tiene fuentes y la funda sobre un abismo de aguas. Cuando funda la tierra es que empieza la historia de la redención, y en esta época de aquí para acá aparece el primer sacrificio, que fue un cordero. Y mucha gente cree que Dios mató al cordero. Dios no mató a ningún cordero. Dios cubrió a Adán con la piel de un cordero. En unos libros, ¿y de dónde dice eso en la Biblia? Bueno, lo leí, digamos, en unos libros que se encontraron junto al mismo libro de Isaías, en el Mar Muerto, que tiene más de 2000 años, y de verdad que si ese libro está junto al libro de Isaías, que se encontró en las cuevas de Qumran hace 2000 años, me parece que es digno de ser leído, porque no contradice las Escrituras, no dice nada antibíblico, pero sí nos puede servir para tener una mejor idea de las cosas. Entonces, hablando de la verdad del reino de las tinieblas, estamos viendo que eso sucedió antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor funda el mundo, Satanás se posesiona de la serpiente que engaña a Eva, porque Satanás ya estaba en el mundo. Antes de Adán y Eva, él ya estaba. Entonces, vamos a ver también las Escrituras, a los clásicos, y vamos a leer Isaías capítulo 14. Isaías 14 y también el clásico Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Entonces vamos a leer Isaías 14 y voy a leer desde el verso 4. Isaías 14, 4 dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y mientras vamos enseñando estos dos pasajes clásicos de Lucifer, de la serpiente antigua, del diablo, el dragón, como lo dice la palabra de Dios, vamos a ir viendo también que hay un paralelismo. Si bien es cierto, hemos establecido la línea en el tiempo, pero es importante que entendamos que las cosas que hay en los cielos y en la tierra tienen un paralelo. Lo que sucede en el mundo de lo alto, porque cielo significa lo elevado, lo alto. Cuando uno va a los originales, la palabra cielos significa lo elevado, lo alto. Hay diferentes cielos. Entonces, dice la palabra de Dios: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quiero que subrayemos esa palabra, codiciosa de oro. Codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo, o sea, el báculo significa el cetro de los impíos, el cetro de los señores. Está hablando de un trono, de un cetro, y está hablando de reyes, de señores. O sea que el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad, toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador. Esa palabra cortador en el hebreo es karat. Karat significa convenio y dividir, alianza. O sea,
La palabra de Dios dice, desde que Lucifer pereció, no ha subido contra ellos cortador. O sea, no ha subido más uno que haga alianza, uno que haga división. Dice, el Seol se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra. Príncipes de la tierra. Y a todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste? Es el famosísimo versículo de Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo? Dice, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, cortado fuiste por tierra. Y vimos que cielo es una palabra que significa lo elevado, lo que está alto. Entonces sabemos que lo más alto que existe es el mismo trono de Dios. No hay nada más alto que el monte donde está sentado el Señor, Sión la celestial, y Él está en la misma cúpula arriba. Y dice que cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, subiré en lo alto, al cielo, a lo más elevado, junto a las estrellas de Dios. ¿De qué está hablando? Junto a los ángeles de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio, esa palabra testimonio significa mar o mojet, es una palabra hebrea que significa asamblea, consejo, lugar de reunión. En otras palabras, me sentaré en el lugar de reunión, donde se reúne lo más importante. Me sentaré a los lados del norte. Ahora, esa palabra, me sentaré a los lados del norte. Vamos a suponer aquí, en este momento, él quería subir más y quería sentarse en un lugar a los lados del norte. Esta palabra norte en el idioma original hebreo significa Safón. Y esta palabra norte, Safón, significa oculto, significa desconocido, significa oscuro. Él quería sentarse a los lados de lo oculto, de lo desconocido y de lo oscuro. ¿Por qué le llamó la atención? Ese es el origen del problema de Lucifer. Que cuando Dios creó en el principio los cielos, Él dejó en un punto muy lejano, digamos así, en un punto muy lejano, vamos a suponer que toda esta pizarra sea blanca total, y aquí en un extremo un punto negro pequeño, que es el abismo. Negro porque las tinieblas cubren la faz del abismo, negro. Y Dios nunca quiso que las tinieblas convivieran con la luz. Él creó la luz, mejor dicho, estoy hablando mal. Él dijo, haya luz, sea la luz cuando Él entra con su presencia. Pero lo que quiero decir es de que el problema que hubo antes de la fundación del mundo es que Satanás tenía un problema, que quiso sentarse junto al oculto, desconocido y oscuro, junto a las tinieblas del abismo, donde Dios había guardado un silencio absoluto a sus criaturas. Después que crea a Lucifer, Él también crea a miles y millones de ángeles con diferentes jerarquías, y lógicamente esos ángeles no estaban sentados en el aire o digamos sentados en el gras. Tenían lugares, tenían sitios donde sentarse, tenían lugares donde vivir. La Biblia dice que ellos dejaron su morada, su santuario. O sea que en el reino que Dios crea, antes de la fundación del mundo, habían tronos, principados, potestades, habían ejércitos, habían ciudades. Entonces la Biblia dice que Él
codició conocer lo que es las tinieblas, cuando Dios nunca reveló acerca de eso, porque Él decía que Él es Dios y todos sus hijos son hijos de luz. La Biblia dice que los hijos de Dios somos hijos de luz y no de tinieblas. Entonces, las tinieblas para ellos era un tema que no se hablaba. Y Él le interesó ese tema cuando Dios no lo hablaba. Entonces, el versículo, vamos a seguir leyendo. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Al mismo lugar que él anhelaba, el abismo, aquí abajo, a esos lugares profundos que no tienen fin, lo que le llamó la atención en un principio y que Dios no quería, como dice Apocalipsis, cuando está condenando a aquellos que se meten en las profundidades de Satanás con doctrinas. La doctrina de los nicolaitas, por ejemplo, que se pervirtieron. ¿Por qué? Porque se dedicaron a meterse en conocimientos ocultos que Dios nunca quiso que tengamos los seres humanos. Pero Satanás, antes de la fundación del mundo, había un lugar que Dios nunca hablaba y era el lugar del abismo y las tinieblas. Pero Satanás se inclinó por ese lado. Entonces dice versículo 16, se inclinarán a ti, los que te vean te contemplarán diciendo, es este varón, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro. Esa palabra echado es una palabra shalak, que significa lanzado, arrojado hacia abajo, destituido. Pero tú eres destituido, lanzado hacia abajo. Y sepulcro es como una mazmorra en el hebreo. Mazmorra, que es una palabra bor, que es hoyo o una prisión. Como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Ojo. Lucifer destruyó su tierra, no esta que él fundó. Él destruyó su tierra y dice, mataste a tu pueblo. Se reveló una tercera parte de todos los ángeles. No será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. ¿Quiénes son los malignos? La tercera parte de los ángeles. Muchos de ellos, como dice el libro de Noé, 200 bajaron al monte de Hermón y descendieron y se metieron con las hijas de los hombres y les nacieron los gigantes, los famosos gigantes. Y dice la Biblia aquí, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres, no se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. ¿Qué significa esto? Que ellos no iban a tener un destino como cualquier humano que muere y se va a la sepultura y vuelve su espíritu va a Dios que lo dio. En este caso dice que ellos no se levantarán ni poseerán la tierra, ni van a llenar las ciudades de la faz del mundo. Versículo 22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Ahora, ¿quién es el hijo y el nieto de estos malignos? Es lo que cuando se funda el mundo y comienza el pueblo de Israel a caminar en la tierra, y este pueblo fue encomendado a destruir la simiente del maligno. Cuando Dios manda al pueblo de Israel a destruir a todos los que vivían en Canaán, porque Canaán tenía en la genética lo que nosotros ahora llamaríamos los Nefilim o los gigantes. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de entre los ángeles caídos y las mujeres. Eso está en Génesis capítulo 6 y Judas, el libro de Judas. Lo pueden ver, que ellos fornicaron contra la naturaleza y fueron en vicios contra la naturaleza. Por eso Dios los ató y los echó. No hay mucho
para hablar de ese tema, los gigantes, aparentemente, pero tengo todo un estudio de eso, nos demoraríamos muchísimo, pero estamos dividiendo esta enseñanza por partes. Entonces, vamos a entender después que esos famosos gigantes o seres, mezclados, híbridos, cuando mueren en el diluvio de Noé, entonces esos seres que mueren, prácticamente sus cuerpos son muertos, pero sus espíritus no se fueron al cielo, se quedaron vagando en la tierra. Eso es lo que ahora las Escrituras llama la palabra de Dios los espíritus inmundos o los demonios. Por eso que el Señor Jesucristo cuando caminaba decía, y vino un hombre con un espíritu inmundo y dice que lo reconocían y daban grandes voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Has venido antes de tiempo para atormentarnos. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí y lo podían ver. El mismo Señor Jesucristo explica y dice, cuando el espíritu inmundo, o sea, cuando un demonio sale de un hombre, anda por lugares desiertos buscando reposo y no lo haya, luego vuelve al mismo hombre. Y si está ese hombre descuidado, entran 7 demonios. Jesucristo dijo, he aquí les doy potestad, autoridad, poder para hollar, pisar. ¿Qué cosa vamos a pisar? Lo que está acá abajo. ¿Qué está abajo? Serpientes y escorpiones. Y sobre toda la fuerza del enemigo. Quiere decir que los serpientes y escorpiones, porque una serpiente lo que hace es comer tierra, polvo. Eso está en la tierra. Un escorpión está en la tierra, no es algo que vuela en el aire, no está en los cielos. Una serpiente y escorpión es un símbolo de algo terrenal que come polvo, bien terrenal. Tanto es así que tenemos que pisarlo, está abajo. Entonces estamos hablando que cuando los demonios salen del hombre, y hay algunos que andan por lugares desiertos y en los sepulcros, están en la tierra. ¿Quiénes son esos demonios? Son los espíritus de los gigantes, de los híbridos, de aquellos seres, lo que en la mitología griega se llaman los titanes o los perseos, todas esas figuras mitológicas del hombre cabra, del hombre caballo, centauro, la mujer serpiente, todo eso fue real. Eso no es un cuento, eso fue real. Por eso que Dios halló solamente a un hombre puro, tamín, dice la Biblia, que fue Noé, perfecto en sus generaciones, que no se había corrompido, y Dios lo salva. Pero dice la Biblia que habían gigantes antes y después, y muchos estaban en Canaán, por ejemplo, en la región de Og. Seón y Og eran unos descendientes de esos gigantes. Hay una lección muy grande de eso. Pero los espíritus inmundos y los demonios están en la tierra. La Biblia dice, he aquí les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. Quiere decir que la fuerza del enemigo, o sea, la manifestación de su fuerza o lo que se ve, está aquí en la tierra a través de los demonios. Pero el enemigo no está necesariamente en la tierra. La Biblia dice que en la conversación que tuvo Dios con Satanás, Él le dijo, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Pero cuando estaba hablando con Dios en el cielo. Entonces lo que vamos a ver ahora es un paralelismo. Y vamos a leer, por ejemplo, que existe un paralelo. Y vamos al libro de Jueces, capítulo 5. Versículo 20, Jueces capítulo 5, verso 20. Dice, desde los cielos pelearon las estrellas. Acá están los cielos. ¿Y qué es lo que pelearon? Vamos a hacer que estas son las estrellas. Desde los cielos pelearon las estrellas. Recordemos lo que dijo Lucifer, me sentaré junto a las estrellas, junto a los hijos de Dios. Dice, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Entonces vemos que en los cielos pelean las estrellas. O sea, ¿cómo es que pelean las estrellas? Bueno, lo dice ahí. ¿Cómo lo hacen? Versículo 23, el ejemplo. Maldecid a Meroz,
dijo el ángel de Jehová. O sea, aquí en los cielos hay batallas. De acuerdo a las batallas que están aquí en los cielos, los resultados de la fuerza y de las consecuencias se van a notar aquí en la tierra. Por eso que la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes, ejércitos de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 6, muchos conocemos ese pasaje, las escrituras, Efesios capítulo 6, y esa palabra, por ejemplo, huestes de maldad en las regiones celestes, esa palabra celeste se llama epouranios. En las regiones celestes significa en el original, la palabra en el original es euporanios, y esta palabra euporanios significa sideral o sobre el cielo. O sea, en otras palabras, tengamos confianza que cuando la palabra de Dios dice que nuestra lucha es contra principados y potestades, que están en los lugares celestiales, en lugares celestes, está hablando correctamente, están allá arriba. Diferente a los demonios y a las serpientes que se movían aquí. Ejemplo, el demonio gadareno, que dice que los demonios se metieron en un hato de cerdos y se precipitaron al mar. Están aquí abajo. Entonces, la Biblia dice en Colosenses, estamos hablando del paralelismo que existe. Colosenses capítulo 1 dice, hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primero en crear de toda la creación. Ya explicamos qué significa el primogénito de toda creación, que lo explicamos en una lección que significa de dos palabras, dos raíces, prototokos y ticto, primero. Él fue el primero en empezar a crear toda la creación, Jesucristo. Porque en Él, o sea, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Las que hay en los cielos. Y dice acá, ¿qué hay en los cielos? Lo dice acá. Bueno, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y dice, visibles e invisibles. Cosas que se pueden ver y que no se pueden ver. Invisible no significa que no exista. Invisible es que no se puede ver. Y lo dice, sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habilitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. Por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo, de qué manera Dios iba a reconciliar todas las cosas, no solamente desde el punto de la fundación del mundo, sino también desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la Biblia que por medio de Jesucristo, Dios en toda su gloria iba a reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, quiero leer lo que dice Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que es y que has visto y no era, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. O sea, los hombres que están para condenación, que no, sus nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Y volvemos a ver ese versículo desde este punto. Pero en Apocalipsis capítulo 13, quiero leer otro pasaje. Capítulo 13 y el versículo 7 y 8. Apocalipsis 13,
7 y 8. Dice, y se le permitió. O sea, va a llegar un momento que a Satanás, ya no Lucifer, sino a Satanás, que es un enemigo que ha sido despojado y derrotado, pero que no ha sido destruido. La Biblia dice que su momento de destrucción va a llegar en un futuro, y la Biblia dice que va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, junto con el falso profeta y el anticristo. Eso dice la Biblia. Quiere decir que todavía quedan batallas por pelearse. Entonces, por eso dice Apocalipsis 13:7, se le permitió. Ahora, voy a leer el 6. A este personaje abrió su boca en blasfemias contra Dios. O sea que Dios permite que este personaje en el futuro hable blasfemias contra Dios, el nombre y su tabernáculo, y de los que moran, no dice en la tierra, dice de los que moran en los cielos. Eso dice la Biblia. Apocalipsis 13:6 dice, se le permitió y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que están aquí, de los que moran en el cielo. Y bueno, Dios se lo permite en su propósito eterno. Él tiene que cumplir todas las cosas. Acuérdense lo que dice Isaías. Él creó al destruidor para destruir. Satanás, al final de cuentas, es un instrumento de Dios en sus manos. Ahora, Él no mata. Dios no mata a nadie. Él usa al destruidor. Por eso es que cuando vino el ángel de la muerte y mató a los primogénitos de Egipto, fue un ángel que lo mató, el ángel de la muerte. Porque Dios no puede producir eso. Él envía a sus emisarios. Y hasta envía espíritus hasta de mentira para engañar a los profetas. Eso se puede leer en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. O sea, acá está el paralelismo que estamos hablando. Se le permitió que blasfeme, que hable todas las cosas, que diga cosas, que profiera palabras, porque esa es la forma, como dice Jueces capítulo 5, maldice. Esa es la forma de hacer la batalla, maldiciendo, hablando palabras de maldición, spells, o sea, encantamientos o maldiciones, como quieras llamarlo. Por eso la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, hablando para los siervos de Dios. Dice, sino que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Yo he creado al destruidor para destruir, dice un versículo anterior. O sea, cuando estamos hablando de que cómo es la guerra en este nivel, en esta dimensión, que es una dimensión elevada, eso es lo que significa cielos, dimensión elevada, es a través de palabras, guerra de palabras. Entonces, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos. Primero maldice acá de los que moran en el cielo, y se le permite hacer guerra abajo, en la tierra. ¿A quiénes? Contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes adoraron a la bestia? Acá lo dice, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo es la fundación del mundo? Desde el principio del mundo. ¿Cuándo nosotros hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha? Desde la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Entonces, ahora estamos viendo el paralelismo. Vamos a ver más paralelismo, y vamos a Daniel capítulo 10, versículo 1. Ya hemos visto ese pasaje muchas veces. ¿Cuántos
Los que son cristianos por unos cuantos años deben saber muy bien ese pasaje de Daniel, que estaba orando y entró en un ayuno de 3 semanas, que no comió manjar delicioso, que ahí afligió su alma, estuvo en ayuno. Pero queremos concentrarnos en el tema que estamos hablando. No queremos salirnos del contexto. Estamos hablando del mismo tema y vamos a ir a la palabra para que nos enseñe este tema. Daniel capítulo 10, vemos entonces el paralelismo entre los cielos y la tierra, entre el mundo espiritual y el mundo de nosotros. Y vamos a ver aquí qué pasó. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, o sea que en la tierra estaba sucediendo algo. Existía un rey Ciro de Persia, hasta los historiadores lo saben, se estudia en el colegio, eso fue real, se vivió en la tierra. Pero vamos a ver lo que dice acá. En ese tiempo, dice, fue revelada palabra a Daniel. En ese momento, en ese tiempo fue revelada palabra de Dios a un hombre que estaba aquí en la tierra, Daniel. ¿Y qué es lo que dice? Y la palabra era verdadera. Acordémonos cuando empezamos con Job, cuando Dios le rompe el esquema a Job y le dice, quieto, siéntate y escucha. ¿Quién es ese que oscurece la sabiduría, el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese? Satanás, Lucifer. Entonces, vemos acá en Daniel 10, dice, y la palabra era verdadera, el consejo era de Dios, era verdad. Pero ¿qué dice? Coma, y el conflicto grande. O sea, Dios envía palabra, pero el conflicto y la pelea y la lucha, para que el hombre, Daniel, reciba esa palabra enviada de Dios, había una batalla. ¿En dónde? Aquí, en los cielos. Aquí se produce la batalla. Hay mucha gente que se mete con Satanás y menciona su nombre y todo, no tiene la menor idea de que está hablando. Te aconsejo que no pronuncies tanto ese nombre, porque no sabes lo que estás hablando. Porque el mismísimo Miguel, el arcángel de Dios, no profirió palabra contra el mismo enemigo de Dios, este que está acá, sino que él mismo le dijo que el Señor te reprenda. Pero hay gente que se mete con cosas que no entiende. Repito, este tipo que está acá fue destronado con el Cordero de Dios, dice, despojando a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero no lo destruyó. La destrucción de él viene cuando sea lanzado en el lago de fuego y azufre. Le queda poco tiempo. Él va a ser lanzado, en algún momento va a ser lanzado del cielo, donde tiene acceso. La Biblia dice, y fue lanzado del cielo, y los cielos se alegraron, porque dijo, wow, por fin el acusador de los hermanos han sido lanzados. Y más abajo en Apocalipsis dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha venido con furia y tiene poco tiempo. O sea, va a llegar un momento en el futuro que este ser racional, que ahora tiene acceso a los cielos, según Job, capítulo 1, capítulo 2, según Pablo, cuando dice que he rogado 3 veces para que este mensajero de Satanás, y Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pedro mismo, el Señor mismísimo que estaba con él, le dijo, Pedro, tú has sido pedido por este ser, por Satanás, para ser zarandeado como a trigo. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Pero no te preocupes, yo voy a agarrar y lo voy a patear para que se vaya. No dijo eso. Lo que dijo él, yo he rogado para que tu fe se mantenga firme. Así no entiende, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, va a permitir que sea zarandeado. ¿Y por qué de una vez mejor no lo destruye? Para que no me zarandee. Bueno, es que tenemos que entender esta línea del tiempo, tenemos que entender el paralelismo entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, y vamos a entender que hay propósitos divinos, tienen que cumplirse. Lo que está escrito del Señor Jesucristo tiene que cumplirse, porque está escrito que todo lo que está escrito de mí, dijo el Señor, tiene cumplimiento. Por eso que Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba escrito, Él fue herido por Dios, menospreciado y abatido, lo tuvimos por desechado. Si eso está escrito, tiene que cumplirse, Él tiene que decirlo. Por eso que Él dijo una voz, cuando vino una voz del cielo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, Padre. Y entonces
la gente dice que escuchó la voz. Y él le dijo, esa voz no vino por causa mía, yo no necesito esa voz. Esa voz no vino por causa mía, sino por causa de vosotros. Pero lo tuvo que decir para que haya testimonio, porque él, como es Dios, dijo, en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Y si él no hace eso, entonces estaría fallando a su propia palabra, y es imposible que Dios falle a su palabra, porque Dios es su palabra. El verbo era con Dios. En el principio era Dios. El verbo era con Dios, el verbo existía con Dios, no que estaba al ladito de Dios, no, el verbo era con Dios, dice Juan 1:1, y el verbo era Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que Daniel capítulo 10, en un punto histórico aquí, recibe Daniel una palabra del cielo, pero hubo un gran conflicto para que él la reciba en la tierra. Pero dice la palabra, pero él comprendió la palabra. ¿Por qué? Porque aquel que oscurece el consejo con tinieblas es este personaje que tiene acceso aquí, y hay una lucha aquí en las regiones celestes, y el poder y la fuerza del enemigo son las serpientes y escorpiones aquí abajo en la tierra. Entonces, vamos a avanzar un poquito porque es bien larga la enseñanza. Voy a ir al versículo 13, por ejemplo, el 12. Entonces me dijo, Daniel, no te temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, y ahí está la clave, cuando uno dispone su corazón a entender, porque la clave es esa, la revelación es de Dios y ya está toda dada, no hay nada nuevo, ninguna cosa revelada nueva, todo está aquí. El problema que tenemos es el entendimiento de lo que ya está revelado, el entendimiento de las Escrituras. Por eso Jesús, cuando resucita, en Lucas 24, les abre el entendimiento a sus discípulos. ¿Para qué? Para que comprendan las Escrituras. Entonces en Daniel dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, a causa de tus palabras, ¿qué estaría hablando Daniel? ¿Qué estaría declarando? ¿Qué estaría hablando? Por eso la Biblia dice que la iglesia se le ha dado el privilegio de notificar a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso lo leemos y no entendemos de qué habla. La Biblia lo dice, que nosotros como pueblo de Dios nos es dado el privilegio de notificar a los potestades en los lugares celestiales. ¿Qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios. O sea, en otras palabras, el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestras voces penetren estas regiones, no para que nosotros agarremos y nos peleemos con ellos. No, los que pelean son los ángeles de Dios. Porque está escrito que ellos son espíritus ministradores en favor nuestro. Por eso que Efesios, bueno, voy a terminar rápido esta parte, dice, fueron oídas a causa de tus palabras y yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia, dice, mas el príncipe, la Biblia dice que él creó principados visibles e invisibles. Aquí había un principado y un reino visible, pero había también un principado invisible acá, que no se podía ver, pero que existía. Por eso dice, mas el príncipe del reino de Persia. ¿Qué significa esto? El principado que está acá arriba en los cielos, que gobierna a Persia aquí en la tierra. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. O sea, uno de los principales príncipes de Dios, ¿qué pasó? Vino para ayudarme. O sea, ¿dónde? Acá no, aquí arriba, en los lugares celestiales. Miguel vino para ayudarlo y quedé allí. Ahora, el versículo 21, vamos a suponer, continuando, Daniel 10:21 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe que gobierna el imperio de Grecia, el que existió en la historia, vendrá. Pero yo te declararé, te daré la palabra, el consejo sabio. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe, y yo mismo
en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea que los ángeles de Dios se ayudan mutuamente y se unen en fuerza para pelear contra los principados y potestades en los lugares celestiales. Los demonios están aquí abajo arrastrándose, serpientes y escorpiones, se meten en las personas, encorvan a la mujer, llenan de mudez, ponen a los hombres sordos, ciegos, los esclavizan en prisiones de oscuridad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu de Jehová que vino de lo alto está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los humildes, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proponer libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a dar apertura a los que están encarcelados, aprisionados. Por eso el Señor Jesucristo le dijo: ustedes no desatan en el día de reposo a un buey cuando se cae, cuanto más esta hija de Abraham. Era necesaria sanarla en este día. Por eso Jesucristo, como Dios despojado, por eso dice la Biblia, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder, porque se necesita poder, porque la fuerza del enemigo está aquí en la tierra. Poder, se necesita poder. Sí, porque muchos dicen: yo tengo el Espíritu de Dios, porque si aceptamos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu ya está en nosotros y ya todo está bien. El Espíritu de Dios está en nosotros. Eso es lo que yo decía también. No tenía la menor idea de lo que está hablando. Se necesita poder. Poder. Entonces la palabra de Dios dice: cómo Dios ungió con Espíritu Santo, y con poder al hombre, a Jesús de Nazaret. No dice a Jesucristo, no dice cómo Dios ungió a Cristo, no dice cómo Dios ungió a Jesucristo, no dice que Dios ungió al Hijo de Dios, no, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, al hombre que conocían. Este no es el hijo del carpintero, no es su madre, y sus hermanos no están con nosotros. A ese, al hombre de Nazaret, a ese Dios ungió con Espíritu Santo y con poder, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quién? A todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El paralelismo que existe. Y ya vimos, si alguno se asusta, no se asuste, ¿ok? No se asuste, porque hay una confusión bien grande acerca de este tema, la verdad del reino de las tinieblas. Una de las cosas benditas y grandes de la verdad de Dios de este tema es que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. O sea que cuando hace llover Dios, esa agua cae y puede tocar la tierra y puede mojarnos el rostro a buenos y malos. Pero cuando el sol cae, el sol no cae, pero se siente, el sol se mantiene en su lugar, pero su calor lo podemos sentir. No desciende el sol, pero está allí, y desde allí somos bendecidos sobre malos y buenos. Dios tiene un ángel mínimo asignado a cada ser humano, malo o bueno. Si Dios no tuviera la misericordia, o mejor dicho, si no habría un ángel de Dios asignado a cada hombre, al más perverso Dios tiene un ángel, no existiría ningún ser humano. ¿Por qué? Porque estos buitres de acá, estos principados de potestades tienen ganas de destruir todo lo que está aquí abajo, y Dios no lo permite. Por eso que en Efesios, porque yo Efesios lo he leído por 35 años, y lo enseñaba y predicaba y tomaba toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, y teóricamente hablo por mí, pero miren lo que dice Efesios 6, de la famosa lucha. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, pero ahí dice ¿para qué? Para poder resistir. Acuérdense de lo de Pablo. Un mensajero de Satanás fue enviado a él, y Dios le dijo: bástate mi gracia. Dios lo permitió. Acuérdense que Jesús le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, y lo permitió. Él oró para que esté firme. Job fue pedido. ¿Dios qué hizo?
lo permitió. ¿De qué estamos hablando? De que hemos tenido una teología bien equivocada de la verdad, del reino de las tinieblas. Pero la palabra es la verdad y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Qué es la verdad? Que dice que pongámonos toda la armadura de Dios para resistir. Número 1, en el día malo, hay un día malo, no todos los días. Y habiendo acabado todo, ¿sabes qué vamos a hacer? Seguir firmes. Verso 14, estad pues firmes otra vez, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la peste del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego, apagar todos los dardos de fuego maligno, sobre todo, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ¿cómo vamos a resistir? Con palabras. Lo mismo. Ninguna arma forjada prosperará contra ti, sino que, ¿cómo hacemos? Condenarás, anularás, orarás. Por eso ¿qué estaría orando aquí en la tierra Daniel? Que en el cielo hubo una tremenda guerra, pero al final él comprendió la palabra. Entonces dice, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahora me dirijo a todos los santos que me están escuchando y que me están siguiendo, a todos ellos, desde aquí, desde este lugar, les digo que oremos los unos por los otros. Quizás tú no conozcas a tu hermano José, María o Juan, pero Dios sí los conoce, esta gente sí los conoce. Cuando la palabra de Dios en Efesios 6, 18 dice que debemos orar y súplica por todos los santos, no significa que los hermanos de Éfeso se conocían a todos los de Filipos. No necesariamente, pero en el reino de los cielos nosotros somos conocidos. Por eso la Biblia dice cuando un demonio quiso ser unos hijos de Seba, exorcistas, quisieron echar un demonio a un tal Seba y le dijeron, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el demonio se tiró contra los hombres y los doblegó y los mandó desnudos corriendo. O sea, en el reino de los cielos somos conocidos. Jesucristo lo dijo de esta manera, cuando envió a 70, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. Donde entres, quédate allí, no estés de casa en casa. Come todo lo que te pongan. Pero no cualquiera, come a los que te reciban, a los hijos de paz. Si hubiere un hijo de paz, come todo lo que te ponga. Eso no significa que vas a ir a la casa de un brujo. No, vas a ir a un hijo de paz. La paz reposará si ellos la reciben. Si no la reciben, te la pones tú mismo, sacudes el polvo de tus pies y sigues caminando. Y cuando ellos volvieron con alegría, dijeron, lo primero que dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, no se alegren de eso. Alégrense, no de que los espíritus se os sujetan, pero alégrense de que vuestros nombres son conocidos y están escritos allá arriba, en el libro de los cielos. O sea, en otras palabras, que ustedes son conocidos allá, donde están mis ángeles. Ellos saben quiénes son. Ellos son los que pelean por ustedes. Lo que ustedes hacen es orar con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu. Por eso que es importante orar en el Espíritu, orar en otras lenguas. Y hay algunos sensuales que no tienen el Espíritu y critican porque lo que tienen es teología, los famosos intérpretes de las Escrituras, que hablan de las lenguas y no tienen la menor idea que está hablando y se burlan de unos hijos de Dios, que sí, es verdad que cuando hablan empiezan a hablar en lenguas balbuceando y repiten una palabra muchas veces, y es verdad que la repiten muchas veces porque son como niños, están aprendiendo, no han crecido. Entonces se burlan y en cierta manera tienen una especie de razón porque se burlan y no conocen, y los que hablan en lengua balbuceando y repitiendo la misma tampoco no entienden, porque en verdad ellos están creciendo, pero los otros están peor, poniendo piedra de tropiezo a esos pequeñitos. Y Jesucristo dijo que es mejor que se le ate una piedra de molino y se le echen al mar, que hagan caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Así que a todos los hijos de Dios, a las ovejas de Jesucristo te digo, que si tú pides, Él te va a dar. Si tú buscas, vas a encontrar. Si tú llamas, se te va a abrir, porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel.
Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Está asegurada el entendimiento de Dios, de su palabra, y vas a recibir, porque todo aquel que pide, recibe. Jesús Cristo lo dijo de esta manera: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Terminando Efesios, en la gran batalla, Pablo dice que oren también por mí. Y a todos los que me escuchan, oren por este servidor inútil del Señor Jesucristo. Ese es el título que tengo. Oren por mí. Y repito las palabras de mi hermano apóstol Pablo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, en otras palabras, la palabra va a traer conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios va a libertar a los cautivos. Por eso que es increíble que yo no entiendo, bueno, sí entiendo en realidad, estaría mintiendo, yo sí entiendo, pero sí entiendo que es imposible conocer al verdadero Dios sin su palabra. Si solamente te dedicas a orar, realmente estamos en un nivel bien sensual, puros sentidos, sin esencia. Vamos a hacer una segunda parte, vamos a terminar aquí.